Buenas a todos. En este vídeo vamos a continuar con el análisis de PayPal y ver cómo hacer una valoración o una predicción de los posibles, el posible precio que puede llegar a tener una acción o posible valoración que puede tener una acción en el futuro, en base a lo que hemos visto anteriormente en los anteriores vídeos, de los cuales os dejo una descripción aquí arriba, en los que hemos analizado el balance de situación, cómo analizar el estado de flujo de caja y cómo analizar las cuentas de pérdidas y ganancias. Para ello utilizamos el ejemplo de PayPal. Una vez hecho todo esto, vamos a ver cómo podemos hacer una predicción. Quedaros hasta el final y veremos si PayPal verdaderamente es una buena oportunidad en estos momentos o no. Antes de continuar, recordaros por favor que si os gusta este tipo de vídeo, darle a un suscribir al canal, un like y una campanita de notificaciones, y así haremos más vídeos de este tipo donde daremos más información para aprender a estudiar o a valorar las posibles inversiones que podemos hacer. Antes de nada, recordaros, esto no es ninguna recomendación ni de compra ni de venta de ningún tipo, simplemente es un proceso formativo que quiero enseñaros qué es lo que hago para analizar una empresa o para valorar si es susceptible de una evaluación más en detalle de la misma. Siguiendo con lo que hemos comentado, vamos a empezar con la evaluación de PayPal. Primeramente miraremos a los ratios. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo podemos hacer una previsión de lo que podemos esperar de la acción de PayPal en el futuro. Para ello vemos aquí una tabla en la que vemos cómo ha ido evolucionando cada uno de los KPIs o cada uno de los estadísticos en los últimos 5 años, y vamos a intentar hacer una predicción de cómo va a evolucionar. Vamos a empezar con las ventas. ¿Qué podemos esperar de las ventas de PayPal para los próximos años? Bueno, pues si vemos las ventas en los últimos 5 años han crecido a una media de en torno al 16% anual, más o menos. El peor año ha sido este año pasado, con un 8%. ¿Y qué podemos esperar? Pues bueno, si vamos a lo que publicó la acción o PayPal en el último informe trimestral, vemos que para el siguiente trimestre espera un crecimiento entre el 7 y 8%, y para el año en general en su earnings per share espera un crecimiento de en torno al 20% en su métrica non-GAAP. Y también vamos a ver, si vemos aquí, podemos ver cómo en unos informes que hemos visto se espera que en el mercado de pagos digitales, hasta de 2023 a 2027, se espera un crecimiento de en torno al 11,8% en uno de los informes, y en otro de los informes que he visto se espera un crecimiento hasta el 2030 de en torno al 20%. Entonces, bueno, vemos que está entre el 10 y el 20, más o menos, las expectativas. Basándonos en esto, pues bueno, vamos a poner un escenario base que sería la media de los últimos, un poquito por debajo de la media de los últimos años, que sería un 15% de crecimiento. Vamos a suponer que este año hay una recuperación con respecto al año que viene, y va a ser solamente de vamos a decir un 12%, y después, bueno, consigue ese 15% en adelante, algo por encima de lo que la zona media de lo que dicen los informes de crecimiento del mercado. En el escenario pesimista vamos a suponer que vamos a ir a la parte baja, que hemos dicho que un 11% de crecimiento, y en el escenario optimista vamos a irnos a la parte alta, no al 20, pero vamos a ser optimistas de un 20% de crecimiento de los ingresos. Me parece demasiado optimista. Vamos a poner un 18. También este año vamos a bajarlo, en el sentido que solamente llega al 15 y luego, bueno, pues se va a ese 18 que hemos comentado. En cuanto al margen EBIT, aquí tenemos el margen EBIT. Si vemos el margen EBIT, más o menos se ha mantenido constante entre 16 y 14, más o menos. 16 es alto, 17, 14. Más o menos se mantiene estable. Atendiendo a esto, pues vamos a ponernos un escenario base
del término medio del 15. En el escenario pesimista vamos a irnos a la parte baja y en el escenario optimista vamos a irnos a la parte alta. En cuanto a la deuda neta, ahora mismo se encuentra 0,1 veces de deuda EBITDA. Escenario base lo mantenemos igual. Escenario pesimista, pues no necesita endeudarse, por tanto reduce su deuda neta, aumenta el cash que tiene. Y en el escenario optimista, pues aumenta su deuda aún más a un 0,4 veces deuda EBITDA. Vemos que cómo ha ido la evolución de las mismas, ha ido recomprando poco a poco. Vamos a suponer el escenario base que mantiene las mismas acciones. El escenario pesimista, como la edición está muy barata, vamos a suponer que va comprando, va haciendo una recompra de acciones. Y en el escenario optimista, pues que va diluyendo por esas stock options o lo que sea, vamos a ir diluyendo. Abierto, esto es una predicción muy básica, no quiere decir que sea la verdadera ni mucho menos. Pero bueno, es por hacernos unos números a grosso modo de qué es lo que podemos esperar. En cuanto a los múltiplos, bueno, pues vamos a irnos a TKR y vamos a ver cómo ha estado valorado esta empresa en los últimos años. En los últimos 5 años, por ejemplo, el PER medio vemos que había estado en torno a los 30 más o menos. Listo, vamos a irnos antes. Antes había, pues se movía en torno a los 25. ¿Vale? Este 24-25 me parece un número razonable por un escenario base. ¿Por qué? Porque el Nasdaq ahora mismo, todas las acciones del Nasdaq están cotizando a un PER 24. Entonces, bueno, pues si ponemos ese PER, me parece que es la valoración actual. PER 25, asumimos que va a valorarse, que va a mantenerse a estos múltiplos. Incluso vamos a ser un poco generosos, que PayPal es una empresa con unos crecimientos mayores. Entonces vamos a poner una valoración del 30 veces, que es un rango medio de los últimos años. En el escenario pesimista vamos a decir que se valora a los precios actuales, y un escenario optimista, pues si vemos no vamos a irnos a los máximos de 50-60, pero sí movernos en torno a pues esos 35 que es de media que estuvo de entre 2018 y 2020. En cuanto a price cash flow, más o menos vamos a mantener lo mismo que comentábamos en el PER, y ahora comprobamos. Vamos a irnos a TKR, price free cash flow, más o menos vemos que se ha movido más o menos en los mismos rangos, rango medio 25, vamos a ver la zona alta 30 y zona baja 20, me parece razonable. Y finalmente EV/EBITDA, vamos a ver el rango medio previo a esta fuerte subida post-COVID, era más o menos en torno a entre 14, 15 y 20, 23. Vamos a poner un rango medio de 20, un EV/EBITDA de 20. Vamos a hacer menos generoso, vamos a poner un EV/EBITDA de 18. En escenario pesimista, los múltiplos actuales 13. Y en un escenario optimista, pues nos vamos a ir a la zona alta de en torno a los 25, digamos. Muy generosos sería, vamos a unos 25. Bueno, pues una vez que tenemos esto, vamos a irnos con la valoración. Bueno, tenemos aquí PayPal, la evolución, sabemos que están mínimos los últimos 5 años. Ese escenario base hemos dicho que su revenue pues era 12 y 15, se mantenía en torno al 15% el crecimiento de los ingresos, más o menos en la zona media de los últimos años, y el margen EBIT pues más o menos en el 15%, que también es la zona media de los últimos años. Con esto nos llegamos a una valoración para 2027 de un precio de $176, que implica un 29% anual para los próximos 4 años. En un escenario optimista,
Con un escenario optimista hemos dicho que el crecimiento de los ingresos será en torno al 18% y el margen EBIT en la zona alta, un escenario bastante optimista, PER 35, Free Cash Flow 30 y EBITDA 25. Esto nos da una rentabilidad, un potencial de rentabilidad del 44% anual con un precio objetivo de 279. Y en un escenario pesimista, aquí hemos dicho que el crecimiento de los ingresos será en la parte baja del 11%, y el margen EBIT lo mismo, en la parte baja de los últimos 5 años del 14%. Con esto nos daría un precio objetivo de en torno a 120, que es más o menos doblar el precio actual, y lo que implica una rentabilidad del 17% anual. Es decir, con esto, ¿qué es lo que busco? Incluso en un escenario pesimista, incluso podemos ser más pesimistas si queremos, pero por muy pesimistas que seamos, vemos que incluso si queréis en la parte pesimista, tanto en PER nos hemos puesto en la situación actual, y Free Cash Flow nos hemos puesto en la situación actual y EV/EBITDA también, podemos ser más pesimistas, es decir, que va a crecer lo mismo que este año, un 8%, que sus márgenes se van a contraer al 14%, la más baja. Y mira, vamos a poner que no recompra acciones. No recompra acciones. Incluso con estos datos ya pesimistas totalmente, nos da, vemos que nos quedamos en la parte baja, que nos da un precio objetivo de en torno a $100. Y nos daría un precio objetivo para este año de en torno a 75, 76, que es bastante por encima del precio actual. Incluso poniéndonos muy pesimistas sobre la acción, salvo que las previsiones de crecimiento del mercado de pagos digitales no se cumplan, parece que la acción de PayPal está demasiado infravalorada ahora mismo. Y parece ser que puede ser una buena oportunidad. Como hemos comentado en los vídeos anteriores, que os dejo leer los links en la descripción del vídeo, donde hemos hecho un análisis del balance, del flujo de caja, de las pérdidas y ganancias, vemos y estuvimos comentando y analizando que había pocas cosas destacables, excepto algunos ratios que en el primer trimestre daban un poco peor de lo esperado, pero que teníamos que analizar si era algo estacional o no. Esto simplemente es una pequeña valoración rápida que para poder invertir en la empresa antes deberíamos hacer un análisis más cualitativo de la misma, del negocio, si verdaderamente el negocio de PayPal es susceptible de mantener esto que hemos puesto aquí o no. Pero bueno, si asumimos lo que los analistas están pensando y lo que los ratios y las previsiones nos plasman en los diferentes informes, parece ser que incluso en un escenario pesimista PayPal ofrece un potencial interesante ahora mismo. Bueno, y con esto terminamos lo que sería la parte cuantitativa del estudio de una acción. Hemos dicho cuál sería el siguiente paso. Pues una vez que llego a este paso de decir, bueno, parece interesante por números, parece interesante invertir en esta acción o realizar una compra de la misma, el siguiente paso sería un estudio más cualitativo de lo que es el negocio en sí. Es decir, preguntas como ¿PayPal va a poder mantener los crecimientos que he plasmado en mi hoja de cálculo? ¿El negocio de pagos digitales va a crecer según que se espera el mercado? ¿Cómo va a evolucionar los márgenes de PayPal? ¿Va a tener algún efecto externo que le haga reducir sus márgenes? Estudiaríamos la directiva de PayPal y cómo la gestiona, si es verdaderamente una directiva que está en el negocio, si va a poder afrontar este crecimiento que hemos plasmado en PayPal. En fin, una valoración más, un estudio más de la parte cualitativa de la empresa. Como deciros, simplemente recordaros que si os ha gustado ese tipo de vídeos, y os he dicho antes, darle un like, un me gusta al canal, y así haremos más vídeos de este tipo formativos donde podemos aprender a valorar una empresa y a estudiar más las acciones que tenemos en cartera. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.